Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda clase de histología de esta unidad de neurobiología del ciclo F1. El título de la clase les dicen los contenidos de la misma. Vamos a hablar de las fibras nerviosas, de las células gliales, del grupo de células gliales relacionadas a la formación de la mielina y del daño al tejido nervioso, cómo responde ese tejido a la lesión. En la siguiente están lo mismo que decíamos antes, los contenidos, y no los reiteramos. Y recordarles, esta es una diapositiva que ustedes ya vieron en la primera clase, que anatómicamente el sistema nervioso lo dividimos en dos grandes partes, que es el sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal, localizados dentro del cráneo y el conducto raquídeo, y el sistema nervioso periférico formado por todo lo que son las terminaciones nerviosas, los nervios y los ganglios. Para introducirnos, ¿qué es una fibra nerviosa? Una fibra nerviosa es una neurita, es decir, una prolongación neuronal, generalmente el axón, rodeada de su cubierta glial, en el caso de que la tengan, porque no siempre la tienen. Ahora después vamos a ir viendo las diferencias. La mayor parte de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico tienen una cubierta o vaina mielínica, ¿sí? Y o una vaina de Schwann, o sea, siempre tienen algún tipo de vaina, ¿sí? Pueden ser mielínicas o no, pero siempre van a tener ambos tipos, tanto las mielínicas como las amielínicas, una vaina de Schwann o también llamada neurilema. Este último, o sea, esta vaina de Schwann, no va a estar presente en las fibras del sistema nervioso central. Retomando, repasando un poco cuáles eran los sectores de un axón, vamos a tener el segmento inicial, que tiene la función de generar la señal que se va a conducir, que es el potencial de acción, un segmento de conducción, que es el sector más largo, y la terminal, ¿sí?, donde puede estar más o menos ramificada y se encarga de la transmisión de la información, es decir, la transmisión sináptica hacia la célula con la que contacta. La velocidad de la conducción de la señal del potencial de acción por este segmento va a estar limitada por la capacitancia eléctrica y por la resistencia que tenga ese axón. Esa señal se va a ir transmitiendo, ¿sí? En realidad, ¿qué es la señal? Va a ser una serie de cambios iónicos, se va a basar en una serie de cambios iónicos que implican la apertura de canales y que va siendo transmitida a lo largo de la membrana. En estas membranas, ¿sí?, de donde tenemos el segmento de conducción, esa señal, que es el potencial de acción, se va a ir propagando, ¿no?, punto por punto a lo largo de la membrana. A mayor diámetro vamos a tener una menor capacitancia de esa fibra y por lo tanto una mayor velocidad. O sea que si queremos mayor velocidad deberíamos tener axones de mayor diámetro, ¿sí? Pero hay una limitante, que es que los axones muy grandes van a requerir un alto mantenimiento metabólico, además de ocupar mucho espacio. Y otra estrategia para aumentar la velocidad de la conducción nerviosa sería minimizar la fuga de corriente con algún tipo de aislamiento. Y ahí surge este aislamiento, que es la mielina, ¿sí? La mielina es una vaina o cubierta que tiene un alto contenido lipídico. Y por lo tanto, cuando observamos preparados teñidos con hematoxilina y eosina y procesados con las técnicas de rutina que extraen los lípidos, ¿sí?, a esa vaina, aquí tenemos cortes transversales, aquí con el cursor en verde les muestro, son cortes transversales, estos redondeles, de las fibras mielínicas. En el centro vamos a tener la fibra y lo que le rodea esta capa, que es rosado pálido o a veces con un aspecto espumoso, debido a que allí había lípidos que ahora no los estamos viendo, sería la vaina de mielina.
Entonces, se va a ver eosinófilo pálido, esto es en el sistema nervioso periférico, un corte de un nervio, y esto es parte de la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Por ejemplo, esta es una fibra, esta es otra, acá hay otra más grande. Si se fijan, hay de diferentes tamaños, tanto a nivel central como periférico, en que estas son parecidas, pero después hay otras más pequeñas como esta. Y vamos a tener algunas células que aparecen allí, más que nada se observan los núcleos que corresponden a las células gliales, ¿sí? En el caso del sistema nervioso periférico, como vamos a ver después, además de las células gliales, vamos a tener algún elemento del tejido conjuntivo. Bien, al tener un alto contenido lipídico, además si hacemos técnicas para evidenciar lípidos, vamos a verla teñida la vaina de mielina. En este caso se tiñe con osmio, ¿sí? Con una preparación previa que preserve los componentes lipídicos. Entonces la vaina es lo que aparece teñido de oscuro rodeando las fibras. Y acá se nota muy bien cómo algunas fibras son más grandes y tienen una vaina más gruesa, otras son más pequeñas, ¿sí? Y algunas parecen, ven esto aquí, y estas que son, en general, cuanto más pequeñas, más delgada es la vaina de mielina. Bien, esto es con otra técnica. Acá tenemos a la derecha el sistema nervioso central, que es en este caso la sustancia blanca de la médula espinal, y una raíz ventral, o sea que esto ya es periférico. También el corte transversal, sustancia blanca en corte transversal, vemos estas redondelitos acá, son cortes transversales de fibras. También acá, sobre todo, aparece alguna fibra en corte longitudinal. Y en el caso del nervio, o lo que sería la raíz ventral aquí, todas van a estar en la misma dirección. O sea que si el corte es transversal, va a ser transversal para todas. Y lo mismo, algunas fibras de determinados tamaños, otras más pequeñitas como estas otras, y hay algún montón que parecen no tener mielina o si tienen es muy poquito. Entonces, esa cubierta lipídica va a ser la membrana plasmática de las células gliales que forman la mielina, que van a ser los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico. Al corte longitudinal, vamos a ver que esta cubierta, ¿sí?, no es continua, ¿sí?, es discontinua. Ya lo habíamos mencionado, pero eso se ve acá. Con hematoxilina y eosina en los cortes longitudinales vamos a ver estas estructuras alargadas. Si ustedes se fijan acá donde yo les estoy mostrando el cursor, que les voy a poner una flechita ahí, ¿ven? Que hay como una crucecita. Esto es una zona donde ocurrió el pasaje por una zona de interrupción de la mielina. Esas regiones de interrupción de la mielina se llaman nodos de Ranvier. Entonces los segmentos que sí tienen mielina se van a llamar segmentos internodales o internodos. ¿Ah? Con la técnica de osmio, para que nos tiñe más o que nos marca más los lípidos, vemos lo mismo. La vaina está oscura aquí, la fibra en el centro, y vemos la interrupción y que empieza de nuevo la vaina. Lo mismo aquí, se interrumpe, viene la vaina y ahí comienza de nuevo. El nodo es la zona sin mielina. Los internodos o segmentos internodales van a ser los sectores con mielina. Bien, con microscopía electrónica, al ser lipídica, vamos a verla con este aspecto electrondenso. ¿Sí? Esto es con bajo aumento, entonces no se ve bien la estructura, que la vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo entonces una región donde tenemos los nodos y los segmentos internodales, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, los axones se podían ramificar, en general se ramifican en ángulo recto en determinados sectores, y en aquellos axones que tienen mielina, la zona de división o de ramificación va a ser en la zona de los nodos. Bien, algo que también se ve aquí, en esas regiones de los nodos, ustedes no sé si alcanzan a ver, pero en esta fibra ven acá lo más oscuro, lo más electrondenso,
es la mielina compacta, ¿no? Esa zona de mayor composición lipídica. Pero en la zona esta, donde termina la zona de mielina compacta de electrón densa, aparece una región más electrón lúcida, como que hay citoplasma ahí. Lo mismo que ocurre acá, ¿sí? A mayor aumento que este otro, ¿sí? En esa región vemos como cortes de estas estructuras donde no hay una compactación como aparece en esta zona más densa. Entonces, la estructura como es, cuando ponemos a más aumento la zona compacta, vamos a ver una alternancia de líneas, ¿ven? Unas líneas, algunas un poco más oscuras y ahí donde está señalado ahí, unas más, como líneas más electrón lúcidas o menos electrón densas que las otras. Y esto es que serían las membranas de las células formadoras de la mielina. En ese caso, el citoplasma se escurre desde o sea que las membranas se adosan, o sea que la membrana de un lado y del otro dentro de la misma célula se pegan entre ellas y a su vez esto sería una membrana que está envuelta en espiral, entonces en cada vuelta también las partes externas se adosan. Si ustedes se fijan aquí, acá hay una bicapa lipídica de una de las vueltas de la mielina, ¿sí? Y ahí hay otra, ¿verdad? El citoplasma entre ellas. Esto sería de una vuelta, ¿sí? En el siguiente, ¿sí? Acá hay espacio extracelular y esta zona externa de la bicapa se contacta con la externa de la bicapa de una prolongación o de una vuelta de la mielina adyacente. Y citoplasma de nuevo y así alternan. La región, digamos, más citoplasmática, ¿sí? Esta región donde hay una fuerte adhesión de las membranas, ¿sí? Donde se unen las bicapas internas, es lo que vemos como una línea más densa, se llama línea densa mayor, ¿tá? Donde contactan las dos hojas internas. Y la línea que llamamos intraperíodo o intraperiódica es donde está en estrecho contacto la zona donde había espacio extracelular, o sea que las hojas externas de las membranas vecinas. Bien, como les decía, en la zona donde había citoplasma, la línea densa mayor, hay un contacto más estrecho, ¿sí? Ya sea de las membranas del oligodendrocito o la célula de Schwann. Y en la zona intraperiódica, que es donde estaba el espacio extracelular, no se llegan a fusionar. Bien, entonces, sobre todo, pero también, o sea, en estas regiones hay proteínas de adhesión especializadas que mantienen unidas a esas membranas y que van a favorecer que se reconozcan entre sí y que se compacten, o sea, que se adhieran bien las membranas entre sí, para formar esa capa aislante que hace a su función. Bien, entonces la mielina es una vaina que rodea las fibras nerviosas, que tiene una composición fundamentalmente lipídica, lo que la hace impermeable al agua y aislante, y que además es discontinua. La discontinuidad es la zona de los nodos de Rambier y va entonces a aislar, y eso cumple el objetivo que habíamos mencionado antes. Minimiza la fuga de corriente y permite la regeneración del potencial de acción en los nodos. Eso estaba animado, disculpen. La importancia de esto es, si ustedes recuerdan cómo se propaga cuando se conduce la señal, que es punto a punto, cuando aquí dejamos libre la membrana para que intercambie corriente solo en las zonas donde están los nodos, la señal se va a ir propagando entre los nodos, como saltando entre ellos, con lo que se denomina una conducción saltatoria. Eso la hace más rápida. Bien, y las células formadoras de la mielina eran los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Esto con la técnica de Golgi. Ven que son células pequeñas, acá tienen la escala, esta distancia es 30 micras, o sea que son más pequeños,
redondeados o ovalados y tienen prolongaciones finitas y bastante cortas. En realidad lo que nosotros estamos viendo con la técnica de Golgi es este sector de la prolongación del oligodendrocito, que ustedes ven acá también en el dibujo, que se extiende poco, ¿no? O sea, son cortas estas prolongaciones. Pero en realidad esa región que vemos con el Golgi no nos está diciendo el gran volumen de membrana y de longitud de esa prolongación que es en realidad, ¿no? O sea, ahí vemos como esa prolongación se ensancha y se aplana y se envuelve, se enrosca alrededor de un axón. Bien. Esa membrana entonces se va a ir, como les decía, enroscando alrededor del axón. Acá una microscopía electrónica de un oligodendrocito. Bien, y en el sistema nervioso periférico, las células que forman la mielina son las células de Schwann. ¿Ah? Ven acá las fibras. Este núcleo que aparece acá sería una zona donde pasó por la zona del núcleo en un internodo, ¿no? Esto que vemos aquí es un corte transversal alrededor del nodo, lo mismo que este otro, ¿sí? Y así entonces, en el sistema nervioso periférico, aquellas fibras que tienen mielina, vamos a tener que la célula de Schwann, ¿sí? Ven acá, como una sola célula de Schwann se envuelve todo alrededor de la fibra, formando un segmento internodal, mientras que en el caso del sistema nervioso central, los oligodendrocitos tienen varias prolongaciones, ¿sí? Menos que los astrocitos, si recuerdan eso de la clase anterior, pero igual cada oligodendrocito forma segmentos internodales, o sea, de mielina, a más de un axón, ¿sí? Puede formar varios segmentos a un solo axón cercano, pero a su vez con otras prolongaciones va a formar segmentos internodales a otras fibras vecinas. Durante la formación de esas vainas de mielina, las prolongaciones citoplasmáticas de los oligodendrocitos y las células de Schwann enteras, digamos, se enrollan alrededor del axón formando esos segmentos. Como ven aquí sobre la derecha, ven cómo la prolongación aquí en esta primera imagen contacta con la fibra, con el axón, que está en verde en este caso, y empieza como a dar vueltas, o sea, como que esta prolongación empieza a crecer y va a estar siempre en contacto con el axón y la otra va a quedar por fuera, ¿sí? Y en este caso, en la región de la izquierda, donde tenemos lo que ocurre en la formación de la mielina periférica, el axón queda inicialmente englobado como en un surco de la célula de Schwann, como ven acá. En esta región ven como esto es membrana plasmática en contacto con la fibra, con el axón propiamente dicho, y ahí esta región que se llama mesoaxón. Esto va a ocurrir, o sea, esta zona de la membrana se va a sintetizar más membrana y va a irse agrandando y alargando, de manera que con el tiempo va a empezar a formar este tipo de espiral. Si ustedes se fijan, siempre hay citoplasma rodeando en esta etapa inicial, pero también acá todavía hay citoplasma y cuando la mielina madura se compacta, es decir, que el citoplasma que antes estaba siempre entre las dos caras internas de cada vuelta, se va a ir escurriendo y queda solamente rodeando, ¿tá? Todo este citoplasma que rodea a la mielina que ya se compactó ahora es lo que denominamos neurilema o vaina de Schwann, que rodea entonces a la mielina. Si ustedes se fijan, acá está representado el núcleo de la célula de Schwann, pero el núcleo ocupa solo un sector, o sea que si nosotros seguimos hacia un lado o hacia otro, vamos a tener una región donde el núcleo no lo vamos a encontrar más. Entonces en los cortes transversales aparece el núcleo solamente en algunos, en otros están más cortadas sobre los extremos. Bien, y
cuando se va enrollando, como veíamos antes, ¿no? Cuando se va enrollando, tenemos todo citoplasma, esta prolongación tiene citoplasma en su interior y cuando empieza a contactar y a enrollarse, el citoplasma como que se va escurriendo, exprimiendo hacia la parte periférica de la prolongación. Entonces va a quedar, si nosotros pudiésemos desenrollar la prolongación, nos va a quedar todo acá, todo alrededor, algo también sobre el borde que contactó inicialmente con la fibra, y todo el resto se va a pegar una membrana con la del otro lado. Y a su vez en cada vuelta la membrana externa se pega a la membrana externa de la vuelta anterior. Entonces, si pudiésemos desenrollar esa prolongación, tendrían esta forma como de un trapecio con la región más corta en contacto con el axón, y en cada vuelta va siendo cada vez más ancha, de manera que cada vuelta cubre completamente a la anterior. Y es lo que vemos acá en esta región. Esta sería como la primera vuelta en contacto con la fibra, en la siguiente cubre, queda como por fuera de ella y más en contacto con el nodo, ¿sí? Y de esa manera entonces va formándose este tipo de imagen que vemos acá, que se denomina región paranodal y que tiene que ver porque en esos sectores se sella y hay contactos importantes entre la célula formadora de mielina y la fibra. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En el caso de la célula de Schwann, toda la célula entera, ¿sí?, tiene esa forma como de un trapecio con un sector más corto en contacto con la fibra. En esa célula el citoplasma también queda como que se exprime hacia los bordes, digamos, y entonces todo en la periferia vamos a tener citoplasma, en la región que contiene el núcleo vamos a tener citoplasma más abundante, y en determinadas regiones se adosan las membranas internas. Pero además de dejar esa citoplasma en los bordes, aparecen estas regiones, ¿sí?, que contienen citoplasma, donde la mielina no se compacta del todo en esas partes, que se denominan las incisuras de Schmidt-Landermann, ¿ah?, que mantienen citoplasma en determinadas regiones. De nuevo, lo mismo que veíamos antes. Aquí aparece en contacto con el nodo, como es más ancho, más cerca del núcleo, y más angosto, más cerca, y más corto, más cerca de la fibra, cada vuelta va a generar, va a estar más distanciada y puede establecer contactos con el axón. Eso va a ser igual, esa región paranodal tiene como funciones parecidas en los dos tipos celulares. Y acá en esta les muestro, está representado en un dibujo la región del nodo y la región paranodal. La línea amarilla esta punteada separa hacia arriba, es como la mitad de un axón cortado longitudinalmente, la mitad de lo que sería el axón en el sistema nervioso central, y hacia abajo en el periférico. En la región del paranodal, ¿sí?, vamos a tener cada vuelta es más larga que la anterior, entonces queda más cerca del nodo. Lo mismo pasa en la periferia, ¿ven? En la zona, digamos, de mielina compacta, ¿sí?, en el caso de los oligodendrocitos es como más compacta que en la periferia, ¿sí? Hay zonas más laxas en las incisuras, ¿no? Y después también rodeando completamente a la fibra, formando, como les decía, en el sistema nervioso periférico, la vaina de Schwann o neurilema, ¿sí? Lo otro que es importante es que en la zona del nodo, en el sistema nervioso periférico, si ustedes se fijan, la última vuelta, ¿sí?, allí hay prolongaciones citoplasmáticas de la célula de Schwann que se interdigitan entre ellas, cubriendo
la zona del nodo. O sea, como que la zona de fibra nerviosa en sí, lo que es el axón, no va a estar en contacto directo con el tejido conjuntivo adyacente o con zonas que no son la fibra en sí misma. Lo otro que es importante, que acá están mostrados, se los digo ya por es que las células de Schwann tienen una lámina basal y por lo tanto siempre por fuera de las fibras va a haber una lámina basal que separa a la fibra del conjuntivo que vamos a tener alrededor, ¿no? Aquí lo que estamos viendo que en la zona, en el sistema nervioso central, no existen estas interdigitaciones de los oligodendrocitos adyacentes y ahí vamos a tener pies terminales de astrocitos. O sea que la zona del nodo no tiene mielina, pero no están, digamos, desnudos de prolongaciones gliales. O sea que en el sistema nervioso central vamos a tener astrocitos que se acuerdan que participan también en estas zonas donde hay intercambio de iónico, o sea, regulan los iones y por eso están allí. Y en el caso de la periferia, la propia célula de Schwann forma prolongaciones que cubren la zona del nodo. No hay mielina, es solo la última prolongación y no está compactada, pero sí hay una cubierta. Bien, y lo otro importante que ya lo habíamos mencionado, las células estas de la mielina, ya sean las de Schwann o los oligodendrocitos, como dice aquí en el título, forman uniones con sus propias membranas, ¿sí? Entre sus propias membranas, o sea, autotípicas, y también con el axolema, ¿sí? O heterotípicas, o sea, como uniones entre la célula formadora de mielina y el axón, la membrana del axón. Les pongo un ejemplo en el sistema nervioso periférico, ¿no? Estas son células de Schwann mielinizantes, donde tenemos aquí la fibra, el nodo, ¿sí? La membrana plasmática del axón o axolema, el citoplasma del axón, la zona del paranodo, ¿sí? Y ahí están representados estos puntitos como de colores, distintos tipos de uniones, ¿no? En la zona de esto que aparece acá, es la zona donde están las incisuras de Schmidt-Lantermann. Allí hay citoplasma, ¿no? Como las células de Schwann son bastante grandes, esas zonas de citoplasma le permitirían a la célula de Schwann que circule citoplasma y moléculas de señalización por esas regiones, que sirven para el mantenimiento de la mielina. En esas regiones las membranas de las células de Schwann están unidas, ¿no? Por uniones herméticas, uniones que sellan el espacio intercelular. En la región paranodal hay uniones heterotípicas entre la célula de Schwann y la exolema y la membrana del axón, ¿no? Cada zona, cada bucle de estos, de cada vuelta, en la región paranodal se une a la membrana del axón, ¿no? Por ejemplo, aquí también hay uniones comunicantes, ¿sí? En la cual una de las proteínas que la forman es la conexina. Y todas estas uniones son muy importantes para la función de la mielina, que es el aumentar la velocidad de conducción, para que se mantenga estable y compacta y cumpla su función. Por ejemplo, cuando hay alteraciones, mutaciones u otro tipo de alteraciones en las proteínas, cualquiera de ellas que forma parte de la mielina, se van a generar síntomas derivados de una mielina alterada. Por ejemplo, hay una enfermedad desmielinizante donde la mielina no se forma bien, que es el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que una de las formas deriva de que hay una mutación que altera el gen de la conexina 32 que está en este tipo de uniones comunicantes de las incisuras. Bien,
Y por otro lado, o sea, esto que estamos viendo acá es cómo se desarrolla en el sistema nervioso periférico una vaina de mielina. Ya lo habíamos visto, pero acá está en otro dibujo. Se empieza como a enrollar y este sector del mesoaxón se empieza a alargar y a unir primero las partes externas de cada vuelta y después el citoplasma se va a escurrir y va a quedar solo membrana. Y el citoplasma permanece solo afuera. Lo que les decía antes, aquí tenemos el núcleo, pero hay partes donde no está y si nosotros cortamos en otro sector, quizá el núcleo no lo vamos a ver. Eso es en el caso de las fibras mielínicas, pero en el sistema nervioso periférico las fibras amielínicas tienen una vaina también. Las células de Schwann, durante el desarrollo, algunas de ellas van a formar segmentos internodales a fibras mielínicas, pero otras se van a disponer a lo largo de las fibras formando, o sea, como que englobándolas también en surcos, ¿sí? De manera que las fibras no van a quedar en contacto con el conjuntivo. Aquí se va a formar también una lámina basal que va a estar rodeando por fuera también y separa del tejido conjuntivo. En el caso de las fibras amielínicas, como ustedes ven acá, cada célula de Schwann va a alojar en esos surcos a más de una fibra amielínica. Hay una parte de citoplasma y de membrana de la célula de Schwann rodeándolas, pero no hay un sistema de membranas enrolladas. Hay una vaina, pero no mielínica. Y aquí es como se ve en la microscopía electrónica y en un dibujo a partir de la información de la microscopía electrónica, pero cuando nosotros miramos un preparado histológico común, vemos estas fibras y después vemos estas regiones donde hay cosas como más pequeñas. Ven que acá hay como unos núcleos. Quizá en esta zona haya citoplasma y ahí estén las fibras alojadas. Así es como se ve en la microscopía electrónica. El núcleo de la célula de Schwann está acá, el citoplasma que las rodea y las fibras. Ven aquí está donde estaría el mesoaxón. Acá hay un contacto, pero siempre hay una lámina basal que rodea a toda la célula. Acá ven de otra. Todas estas son amielínicas. Ven que no hay muchas capas de membrana alrededor. Esta incluso tiene como una vueltita más acá, pero no hay compactación. Y muchas fibras, son cortes transversales de axones, están alojadas en los surcos de una célula de Schwann, que es lo que estamos viendo acá también en el dibujo. En el dibujo lo que se muestra es el citoplasma y también se muestra la lámina basal. Y lo otro que se ve bien en la micrografía, estos redondelitos que hay ahí por fuera de la basal corresponden a colágeno del tejido conjuntivo más laxo, más cercano a las fibras, que se llama endoneuro, como vamos a ver ahora. Entonces en el periférico, en un axón mielínico lo veríamos así, y los amielínicos todos como englobados por una célula de Schwann. Y bueno, lo mismo, pero en microscopía electrónica de cortes transversales de fibras. Y un poco en resumen en este dibujito vemos lo que ya vimos. En el periférico, cada una de estas de distinto color es una célula de Schwann distinta, mielínica, y en el central, cada oligodendrocito puede tener prolongaciones que rodean a las fibras. Recordar cómo es la morfología, cómo se forman las regiones paranodales debido a la forma que tendría la célula o la prolongación si las desenrolláramos, y que eso es importante para mantener la mielina, la estructura de la mielina. Y acá una tablita donde tenemos algunas diferencias entre la mielina central y periférica. ¿Sí? Un poco les dejo los datos, esto es de Sobota, siempre tienen aquí abajo el origen de donde saqué la imagen. Y esto sería cómo se organizan las fibras en el sistema nervioso central.
En general, sobre todo en la sustancia blanca, se generan haces o fascículos que conducen información similar, los vamos a encontrar agrupados, ¿sí? Y esos grupos que vemos acá, estos son cortes transversales también, en realidad están como delimitados por prolongaciones de los astrocitos. Esto es un astrocito que tiene estas prolongaciones que separan esos fascículos, ¿no? Acá hay otro astrocito, probablemente acá haya prolongaciones que sean de acuérdense que los astrocitos tienen muchas prolongaciones, y acá hay parte del citoplasma de un oligodendrocito. Bien, en el caso del sistema nervioso periférico, los grupos de fibras van a estar delimitados por tejido conjuntivo. En contacto directo con las fibras, les voy a pasar para atrás hacia estas fibras de colágeno que están como bien cerquita de las fibras, forman parte del tejido conjuntivo que corresponde a lo que denominamos el endoneuro, el más cercano. Es un conjuntivo laxo, tiene algunos fibroblastos, pero fundamentalmente fibras colágenas. Después los fascículos de fibras agrupados van a estar rodeados también por tejido conjuntivo y células aplanadas que forman el perineuro. Y cada nervio va a tener una cubierta por fuera, una cubierta conjuntiva, que se denomina epineuro, ¿sí? Es un poco lo que están viendo acá, las diferentes capas. ¿Ah? Bien, y la importancia entonces de la mielina, para resumir, es aumentar la velocidad de conducción, ¿sí? Al hacerla saltatoria entre los nodos. Eso permite la conducción a larga distancia, más rápida y fiel, y también permite el ahorro de espacio. ¿Se acuerdan que para aumentar la velocidad de conducción se requería un mayor diámetro? Pero con la mielina las fibras no tienen por qué ser tan gruesas y se ahorra espacio. Y la importancia muchas veces se ve cuando la mielina está dañada. En ese caso, cuando la mielina está dañada, acuérdense que tiene que ir punto por punto, y en algunas regiones quizá no se conduzca bien. Eso hace que el mensaje se conduce más lento y a veces no llega. Además, las células formadoras de mielina tienen un intercambio metabólico importante con la fibra, por lo tanto, cuando se daña la mielina también puede dañarse secundariamente el axón. Si es que el daño es solo en la mielina, igual puede haber daño secundario en el axón. Simplemente como ejemplos de cuando hay daños a la mielina, eso es importante porque puede provocar enfermedades diversas, tanto del sistema nervioso central como el periférico, ¿no? Algunos ejemplos son, por ejemplo, las mutaciones en la conexina 32 que genera el síndrome Charcot-Marie-Tooth que les mencioné antes, pero por ejemplo cuando hay sufrimiento perinatal, cuando hay partos complicados, con demoras y eso, puede ocurrir una disminución de la llegada de oxígeno por disminución de la circulación sanguínea, que es lo que se llama la isquemia. La isquemia es eso, cuando falta aporte sanguíneo en determinado sector. En el periodo perinatal se dañan los precursores de los oligodendrocitos. Una cosa que no les mencioné, la mielinización, cuando nacemos todavía no está del todo madura, y depende en parte de la presencia de precursores, de progenitores de oligodendrocitos, o sea, de oligodendrocitos no maduros, que son muy sensibles a la isquemia, y si se mueren en esa etapa por isquemia, la mielinización, que todavía no está formada, no se va a formar correctamente, o en algunos casos puede ni siquiera ocurrir. También otros ejemplos son enfermedades autoinmunes que dañan a la mielina. Por ejemplo, una enfermedad muy frecuente es la esclerosis múltiple, que daña la mielina central,
Algunos tipos del síndrome de Guillain-Barré son ejemplos de daños en la mielina periférica. Bien, y ya que estábamos en lo que ocurre en el daño a la mielina, que es un tipo de daño al sistema nervioso, ¿qué ocurre cuando el tejido nervioso se daña y por qué es importante este tema? Cuando hay un daño al tejido nervioso, eso va a determinar síntomas funcionales que dependen del sector que se dañó, y eso puede generar discapacidades de todo tipo, motoras, si se daña el sistema nervioso relacionado al movimiento, y discapacidades cognitivas si hay alteraciones y daños en otros sectores, ¿no? Entonces, la respuesta que puede dar el sistema nervioso al daño varía, ¿no? Eso va a depender del sitio del daño. No es lo mismo dañar y matar a la neurona desde el soma, que es el centro trófico, que es el sitio donde ocurre la síntesis de todas las macromoléculas. Acuérdense que para llegar a las otras existe el transporte exoplásmico, o sea que el centro trófico y la síntesis ocurren más que nada en el soma. Un daño que sea muy fuerte, que daña el soma, probablemente haga que esa neurona muera. Puede haber daño en las dendritas, que la gravedad dependerá de cuán cerca está del soma, y lo mismo ocurre cuando se daña el axón. Si se daña el axón muy cerquita del soma, va probablemente a ocurrir muerte de la neurona, pero en algunos casos puede ocurrir que no se muera esa neurona y que intente regenerarse, ¿tá? Por eso acá hablamos de si es posible o no la regeneración. Y eso es importante porque, bueno, las neuronas, ustedes saben que no proliferan. Puede haber, sí, algunos nichos, se está estudiando cada vez más si existen nichos donde haya progenitores neuronales que proliferan, pero una neurona ya diferenciada y cumpliendo funciones, si es dañada, no va a poder regenerarse si se muere, ¿no? Con respecto al daño, el sitio donde se dañe o la región va a determinar los síntomas. Si se daña una neurona relacionada al movimiento, ya es una motoneurona, va a dar síntomas motores, una disminución de la fuerza, una parálisis. Eso va a depender, dependiendo de la región. Entonces, algunos ejemplos donde hay daño neuronal son las enfermedades neurodegenerativas, que tienen como característica principal que afecta a un grupo específico de neuronas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que da inicialmente trastornos cognitivos por afectación de la corteza cerebral, la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene síntomas motores porque afecta a las motoneuronas, la enfermedad de Parkinson, ¿sí?, que afecta las neuronas dopaminérgicas. Por otro lado, los que ya mencionamos antes, si tenemos alteraciones de la mielina, eso va a llevar al daño probablemente del axón al que están envolviendo. Pueden haber lesiones traumáticas. Hay varias maneras que el tejido nervioso puede dañarse o puede sufrir, digamos. Y la evolución y la respuesta y la posibilidad de regenerar el tejido después del daño y recuperar la función es variable dependiendo del daño, como decíamos antes. Entonces, volviendo a esto, vamos a poner el ejemplo de una reacción al daño, de lo que sería un ejemplo que vamos a ver ahora, ¿no? Como decíamos, esto es algo de lo que les decía antes. Al contrario de las células gliales, las neuronas no van a proliferar si se mueren. O sea, no va a haber proliferación de neuronas vecinas para recuperar las que se murieron, ¿no? Pero el axón sí puede regenerarse, y eso en el sistema nervioso periférico es bastante frecuente, ¿sí? También obviamente va a depender si se lesiona cerca del soma o lejos del soma, ¿no? La microglía y los astrocitos fundamentalmente, o sea, en el sistema nervioso central,
van a reaccionar con determinados comportamientos, van a proliferar como para rellenar los sitios y generar cicatrices. La microglía va a ser fagocítica o van a secretar citoquinas o agentes proinflamatorios para tratar de reparar y de ver si se puede regenerar. Lo mismo ocurre con las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y las células del conjuntivo que rodean a las fibras. Es importante porque sin ser en una enfermedad neurodegenerativa como las que veíamos, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson, si bien uno puede tener determinadas conductas y tratamientos que enlentezcan la progresión, son enfermedades relacionadas al envejecimiento y como que no se ha encontrado una cura o una manera de detenerlas. Pero en el caso de lesiones agudas, ¿sí?, que pueden ser traumáticas o infecciosas, puede ocurrir regeneración si el daño no fue muy intenso y mató a las neuronas, digamos, ¿no? Y también algo muy importante es si fuese, digamos, en una lesión de un axón, que los extremos de la lesión se mantengan próximos entre sí, ¿no? La capacidad de respuesta regenerativa que puede existir es mejor en el sistema nervioso periférico que en el central, ¿no? Y cuando hay una lesión, que les decía que voy a ponerles un ejemplo de nervio periférico, pero que podría valer para otros sectores, ante una lesión, digamos, aguda, la reacción estructural y metabólica que tiene el tejido nervioso frente a la lesión, en su conjunto se denomina reacción axónica y va a involucrar cambios a nivel local donde ocurrió la lesión y cambios que también van a estar más allá de la lesión, distal a la lesión con respecto al soma, y que se llaman anterógrados, y acá debería decir proximales, ¿sí? O sea, de la lesión hacia el soma. Esos serían retrógrados. Acá debería decir proximales, o sea, locales, distales y proximales. Bien, acá hay mucha letra en realidad porque yo les quería, después la presentación les queda en PDF y así tienen un poco de leer. Igual esto está tomado del Gardner y está bien, está también en Timbo libre, y bueno, en cualquiera de los textos va a aparecer tratado este tema, ¿tá? Aquí está una neurona, en este caso representada una motoneurona probablemente de la médula espinal o también de algún tronco, o de algún núcleo motor del tronco, porque vemos está inervando un músculo, ¿sí? Una neurona normal, inervando un músculo normal. Ocurre una lesión en la fibra. Probablemente esto está mostrado en una célula, pero si se lesiona un nervio va a lesionar a varias fibras vecinas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando hay una lesión que corta el nervio? Una cosa es cuando se corta el nervio y quedan los cabos ahí muy cerquita. Y en ese caso es posible que ocurra una regeneración. Pero antes de eso tiene que ocurrir esto que está acá, ¿sí? Hay una reacción local, que es lo que les describo aquí, ¿ah? Ahí tanto las células de Schwann como los macrófagos que infiltran, fagocitan los restos de las partículas que degeneraron, ¿sí? Y como que limpian la zona. Eso es importante. Por otro lado, hay una reacción que decíamos distal, ¿sí? La reacción distal, ¿sí? Es que el axón lesionado degenera, en lo que se denomina una degeneración valeriana, ¿tá? Porque la describió Valer, ¿tá? Entonces, ese sector distal también es fagocitado, ¿no? O sea, invaden los macrófagos inicialmente en el sitio de la lesión, pero después tanto las células de Schwann como los macrófagos también van a eliminar la región que degeneró, los detritos producto de la degeneración. Esas células de Schwann
como ocurrió una lesión que fue un corte acá, ¿no? Lo que les está mostrando acá arriba. Esto en realidad estaría sano. Lo que pasa es que degenera porque pierde la conexión con el soma, que es la que lo mantiene. Pero las células de Schwann que están allí alrededor, dentro de su lámina basal intacta, ¿sí? Dentro de su lámina, que queda como un tubo. Y dentro de ese tubo de lámina basal, las células de Schwann que estaban allí, fagocitan y limpian y después y al mismo tiempo y después un poco más proliferan, ¿sí? Esa proliferación las ayuda como a rellenar los espacios. Después va a ocurrir una reacción retrógrada, o sea, lo que queda más hacia el soma. Entonces el soma se hipertrofia, los cuerpos de níquel, los grumos de níquel y el núcleo como que se desplazan, en general el núcleo hacia la periferia, las prolongaciones, ven acá como está dibujada así, como viene una estrellita, como que queda como que se hincha, digamos, el soma, ¿sí? Eso es lo que se llama la cromatolisis. Cromatolisis literalmente es lisis, o sea, destrucción del color. Como el núcleo se va para la periferia, también pasa que se desplazan los grumos de níquel y la célula está más hinchada, pierde color, queda más pálida. Y en la recuperación empieza como a sintetizar activamente más proteínas y otras moléculas, va aumentando la cantidad de ribosomas y de otros ARNs, para tratar de sintetizar componentes para recuperarse y regenerar. El sector proximal del axón lesionado también va a degenerar, sobre todo cercano a la lesión. Digamos, pero hay algunos segmentos que pueden quedar. Cuanto más lejos de la lesión, del soma está la lesión, el cabo proximal no degenera todo, degenera lo más cercano a la lesión. Y de ese muñón, o sea, primero se degenera lo más cercano a la lesión y del muñón sano puede, debido a toda la síntesis que hace de macromoléculas el soma, empieza a brotar, entre comillas, como dice, surgen varios brotes, ¿sí? Que se tratan de meter en los tubos estos generados por las células de Schwann que proliferaron. Ven acá estos tubos de células de Schwann y ahí los brotes se van metiendo, ¿sí? Ahí todavía hay, digamos, además de las células de Schwann van a estar los fibroblastos, todavía puede haber macrófagos y todas esas células producen factores que para las fibras las ayudan a su crecimiento y a la migración. La membrana basal también es importante en la señalización, ¿no? Y eso entonces favorece la regeneración. Estamos en esta etapa, ¿no? Entonces, las células de Schwann que proliferaron, estaban desdiferenciadas, que primero fueron fagocíticas, ahora después de proliferar se vuelven a diferenciar cuando ya empezaron a crecer estos brotes, y empiezan de nuevo a fabricar mielina o vaina de Schwann según sea una fibra mielínica o amielínica, alrededor de ese brote en crecimiento. Como las células proliferaron y ahora hay más cantidad ocupando aquí, en general los internodos que se forman son más cortos y en mayor cantidad que los iniciales, ¿no? O sea, si ustedes fijan, acá había 1, 2, 3, 4 internodos, es un ejemplo, siempre hay muchísimos más, ¿no? Acá van a ver que hay internodos en la zona al lado de la lesión, internodos más chiquitos y en la parte distal también. Los internodos son más chiquitos y más cantidad. Esto es importante porque acuérdense que como que la señal tiene que ir saltando, cuanto más lugares donde saltar, la velocidad de conducción va a ser más lenta. Y en ese caso, un nervio que regeneró, hay veces que la regeneración es casi total, pero es importante el entrenamiento de ese músculo que
vieron que mientras estaba lesionado ahí pasa bastante tiempo y la inervación le ayuda a mantenerse, a mantener su trofismo, su estado fisiológico bueno, y cuando no tenemos señales desde la neurona, el músculo se atrofia o se hipotrofia en realidad. Bien, y cuando logra reinervar, al tiempo también ese músculo regenera, y muchas veces obviamente requiere un tratamiento de entrenamiento para volver a la normalidad. De todos los brotes, el primero que alcanza la célula blanco, que en este caso es una célula muscular, va a ser la que forme una sinapsis, y el resto que no alcanzan, como que van perdiendo los factores tróficos que les producen las células vecinas, estas que estaban inicialmente. Cuando esto generó uno que llega a la célula, esas células dejan de producir esos factores tróficos, se empiezan a formar mielina, y entonces el resto de los brotes va a degenerar en general. Hay veces que puede ocurrir que algún brote erróneamente tome otro camino y vaya a otra fibra. O sea, como que la regeneración a veces es muy, muy buena, pero no siempre es perfecta. Por otro lado, entonces, o sea, lo que les mencionaba, si logramos una regeneración, se va a el nervio, el músculo también se va a recuperar, ¿sí? En este ejemplo ocurrió lo que les decía, hipotrofia o atrofia del músculo, o sea, una amiotrofia o hipomiotrofia sería. El otro tipo de degeneración que puede ocurrir es que cuando es lo que se denomina la degeneración transneuronal, ¿tá? Que puede ser hacia atrás o hacia adelante. O sea, una neurona está en contacto con su célula blanca, en este caso es una célula muscular, pero a su vez con ella contactan otras neuronas. Entonces, si esta neurona sufre, y sobre todo si esta neurona muere, el músculo se va a atrofiar porque no recibe las señales. Y a su vez las neuronas que están en contacto con esta y que le mandan señales a esta, quizá también puedan degenerar. O sea, que es otra forma de daño que puede recibir una neurona por pérdida de su soporte trófico. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si no logramos, si esto que mostramos antes no ocurre, si no regenera el nervio, el músculo no se va a recuperar, ¿tá? O en algunos casos capaz que esta neurona se murió, pero como les decía, algún colateral de una célula vecina puede inervarlo, y ahí con entrenamiento se recupera también, salvo que sea una ramificación de una neurona que tenía que inervar otra fibra que hacía otra cosa. Eso a veces genera algún problema. Pero en el caso de que no se regenere y quede todo esto acá, como muestra aquí, no logra encontrar un camino y quedan todos esos brotes allí con un crecimiento desorganizado, se forma, o sea, lo que es normal durante un tiempo, un sector ensanchado, que es porque hay muchos brotes, que es esto que se ve acá. Esto es un nervio en fresco, en ese ensanchamiento, es un corte acá. Estos serían las fibras que están como en todas direcciones, en lugar de ser todas paralelas como deberían ser normalmente, ¿no? Ese ensanchamiento, que es como una región más agrandada del nervio, es lo que se denomina el neuroma, ¿no? Y hay veces, ¿sí?, que si hay mucho conjuntivo, estas fibras crecen, se apretan mucho entre ellas, y no es solo esta, sino las de las células vecinas. Si hay una lesión, o sea, no va a ser una lesión en general, un traumatismo no va a lesionar solo una neurona. Vamos a, en ese crecimiento y tanto de los brotes del axón como de las fibroblastos que aparezcan allí, la formación de cicatrices, pueden comprimir los distintos sectores y generar este tipo de neuroma,
estructura o sea, persista, y eso si hay fibras sensoriales involucradas, va a generar dolor. Hay veces que hay que sacarlos por cirugía. Y bueno, y la parte motora, obviamente, si era motor y no llegó al músculo, ese músculo va a perder la función. Y bueno, esto sería la última parte. Así que muchas gracias y hasta la próxima, para en que nos volvamos a ver con otra clase. Gracias de nuevo. Que pasen bien.